RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 16 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Como siempre comentamos, si tienen problemas con alguna de ellas, intenten con las demás para recibir nuestra transmisión. Y escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional y portales informativos, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Avanza la pandemia de coronavirus en nuestro país. Ayer hubo una reunión entre los representantes del régimen de Nicolás Maduro y la OPS, en teoría para hablar de la variante brasileña, tomando en consideración las limitaciones que hay en Venezuela para hacer un seguimiento genómico, como ocurre en otros países del mundo. Digamos, no hay vacunas, no hay pruebas PCR. Bueno, hay dudas sobre el tema del seguimiento genómico necesario para hacer frente a la aparición de este tipo de variantes, pero en todo caso es información que confirmaba ayer la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. La pregunta que nos hacíamos al leer la información es: hablaron de las vacunas, qué es lo que puede prevenir el avance de la pandemia, qué es lo que tiene la atención de todos los ciudadanos en nuestro país y del planeta entero. Hasta donde sabíamos, había una reunión preparatorias para hablar del plan de vacunación, el acceso o no de Venezuela al COVAX, el Fondo Global de Vacunas y el pago de un dinero que estaba pendiente, pero no se dijo nada más. Y de momento lo que sabemos es que han llegado 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 500.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, nada más. Tampoco conocemos los detalles acerca del número de personas que han sido inmunizadas en nuestro país, ni los criterios. En todo caso, a este tema del avance de la pandemia de coronavirus y el cerco epidemiológico que se declaró el domingo sobre algunas regiones como el Distrito Capital, Miranda, La Guaira y Bolívar, se suma la escasez de gasolina y de diésel, que ya un problema que venimos arrastrando ya desde hace algún tiempo, pero que lamentablemente en las actuales circunstancias se ha agudizado y que pone en riesgo la producción de alimentos en nuestro país. De eso vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado. De hecho, los ganaderos, dice el Nacional, citando información de agencias, buscan una solución a la escasez de diésel. Fedenaga convocó una reunión ante una crisis que está impidiendo el traslado de alimentos hasta la industria y los centros de consumo. Aquiles Hopkins es presidente de Fedeagro, ya lo tenemos vía Zoom. Gracias por recibir nuestra llamada tan temprano. Muy buenos días. Buen día, María Alejandra. Gracias a ustedes por la invitación. Pues le pedí un primer comentario. Ayer leíamos una declaración que ofrecía nuestro invitado advirtiendo sobre lo que puede ocurrir en los próximos 15 días en materia de alimentos si no hay una solución, aunque sea transitoria, al problema de la escasez de diésel. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. María Alejandra, la crisis del diésel amenaza realmente con destruir el sistema agroalimentario venezolano. Día a día el impacto es cada día mayor y la avanzada es una escalada, es una bola de nieve que va creciendo. Ayer conversábamos con dirigentes de la zona de los Andes y nos hablaban de la pérdida ya de cerca de 20.000 toneladas de productos de hortalizas y papas que están saliendo de los Andes venezolanos. Esto estamos hablando de 20 millones de kilos de alimentos. Pero esta situación que se vive en el eje andino también lo estamos enfrentando en el eje occidental, donde en este momento está en plena cosecha de arroz y en plena cosecha de frijol. Y esto va a expandirse o se está expandiendo a todos los rincones del territorio nacional. La denuncia de Fedenaga ayer con el tema de la leche. La leche tiene que salir todos los días de las unidades de producción, de las fincas, de las haciendas, hasta los centros de recepción para que allí sean procesados y ir entonces a los centros de consumo.
Nuestras agroindustrias tienen que procesar todos los días alimentos y esto tiene que llegar a los automercados. Nuestro llamado de atención aquí a las autoridades es a que se administre la escasez. Estamos conscientes de la crisis. ¿Cuál es el origen de la crisis? Pues que Venezuela tiene una capacidad refinadora de 1.303.000 barriles diarios y probablemente se está refinando el 8 o el 10% de su capacidad. ¿Por qué? Pues porque las refinerías no sirven. Ahora bien, lo poco que hay que dirigirlo a los sectores priorizados y en este caso esto es alimentación, salud, obviamente, y el tema de seguridad. No es posible, María Alejandra, que hayamos visto información pública la semana pasada de que salió nuevamente un buque con diésel y fuel oil a Cuba. La información que manejamos es que ya van 4 buques en lo que va de año. Entonces, ¿en qué cabeza razonable puede caber que si tenemos una crisis de combustible donde el diésel amenaza con paralizar la producción de alimentos en el país, y para que se entienda, paralizar la producción de alimentos en el país significa que no lleguen más alimentos al plato del venezolano? Entonces, si esta es la situación, ¿cómo es posible que nosotros sigamos exportando? Aquí las autoridades tienen que, en primera instancia, abocarse a recuperar la capacidad refinadora de nuestros complejos refinadores, valga la redundancia, a que lo poco que esté saliendo vaya a los sectores priorizados y, por supuesto, que todo se quede aquí en Venezuela y que no se siga enviando diésel a otras latitudes, a otras naciones. Este es nuestro llamado de urgencia, porque de lo contrario, María Alejandra, va a colapsar el sistema agroalimentario, no solamente la producción primaria, nuestra agroindustria y la distribución de alimentos en todo el país. Ahora, ¿ustedes han planteado esto al régimen de Nicolás Maduro, señor Hopkins? Alejandro, lo que sucede es que hace aproximadamente unos 3 años no hay ningún tipo de canal de comunicación formal con los responsables de la política agrícola del país. Me refiero al Ejecutivo. Sí lo hemos planteado a los poderes regionales, sí lo hemos planteado a las gobernaciones, sí lo hemos planteado a las unidades militares que están en cada una de las regiones, la necesidad de priorizar a los sectores, como el nuestro, que es el sector productor de alimentos, pero lamentablemente la respuesta no ha sido la que el país necesita. ¿Cuál ha sido la respuesta, señor Hopkins? Perdón que pregunte. Omisión ante los planteamientos, pues vemos cómo, mira, en este momento, María Alejandra, existe algún bachaqueo de diésel. Si existe bachaqueo, ¿por qué? Es porque tú le estás entregando diésel a quien no lo necesita. ¿Qué hemos planteado nosotros? Lo repito, prioridad a los sectores priorizados y más necesitados. El poco diésel que existe tiene que ser entregado a los sectores productivos. No se puede seguir enviando diésel a Cuba ni a ningún otro país. Entonces, esos han sido nuestros planteamientos y vemos como los planteamientos nuestros no han sido tomados en cuenta. Por supuesto, en un gobierno que realmente le interesara la producción nacional, le interesara lo hecho en Venezuela, le interesara la calidad de vida de los venezolanos, estuviésemos sentados en mesas de trabajo para buscar soluciones a los planteamientos. Pues, pero no, lamentablemente, y como en otra oportunidad lo hemos denunciado, se habla de diálogo, pero el diálogo es efectivo si genera resultados. Si no es un diálogo estéril, simplemente para decir que se está dialogando y no realmente para conseguir acuerdos y soluciones en pro de la población. Justo quería preguntarle, porque hemos escuchado, o leído, mejor dicho, el comunicado de varios gremios del sector privado hablando de la necesidad de establecer algún tipo de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro, como ya lo hizo Fede Cámaras, pero la pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿bajo qué condiciones, tomando en consideración lo que usted menciona? Es decir, la decisión unilateral de seguir enviando combustible o diésel o cualquier componente del petróleo a Cuba, en tanto, bueno, ustedes están en la situación que están, que puede provocar o profundizar, mejor dicho, la crisis en materia de alimentos. Quisiera su comentario, señor Hopkins. Que ya lo está profundizando, María Alejandra, ni siquiera es que lo puede profundizar. Ya hay pérdidas de cosecha en el campo venezolano, ya hay paralización de centrales azucareros. Vimos la noticia pública de la detención del Central El Palmar, no pueden seguir recibiendo caña de azúcar. Esto puede determinar no solamente que no exista azúcar, sino la quiebra de los productores que están detrás del central azucarero. Hay en este momento paralizada cosecha de arroz y de frijol en los llanos occidentales venezolanos. No se está preparando la tierra para el ciclo de siembra más importante del país, del año, que es el ciclo invierno, el que se inicia con las lluvias, y esto es en el estado Guárico, Portuguesa, en Barinas, está paralizada porque no hay combustible. Aquí, y este es nuestro llamado
de atención. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se esté atendiendo mercados internacionales y se abandone a Venezuela y a los venezolanos? Nosotros somos firmes creyentes de que la solución a cualquier problema es el diálogo. Nosotros somos hombres formados para construir, nosotros somos empresarios, somos profesionales, nosotros nos despertamos todas las mañanas pensando cómo construir, nosotros no estamos formados para la guerra y nosotros sí creemos que el camino es el diálogo, pero el diálogo para construir acuerdos, no para que se nos utilice diciendo que se está dialogando. Nosotros apoyamos cuando Fedecámara, primero somos parte de Fedecámara, segundo, obviamente, cuando Fedecámara se sienta, tiene el apoyo de todos sus sectores. Aquí simplemente lo que hemos dicho es que había que elevar propuestas y que eso se convierta en acuerdos, se convierta en soluciones. A 30 días de aquella, o algo más de 30 días, de aquel primer contacto, ¿dónde están las soluciones? Uno de los planteamientos plasmados fue que se detuvieran las invasiones. Habían invasiones de fincas en Guanare, en Machiques, en Carora, en el estado Guárico, en el estado Barinas, escuelas salesianas. Yo no he visto ningún pronunciamiento de los entes responsables del Ejecutivo Nacional poniendo un parado a las invasiones, dando una orden para expulsar a los invasores de las tierras, porque el que invade una tierra es un delincuente porque está violando una ley. Si usted necesita un pedazo de tierra, existen mecanismos formales ante el Estado para que usted pueda accesar a la tierra. Usted no se puede meter en lo que no es suyo. Entonces, ¿dónde está la firmeza del Ejecutivo por el respeto a la Constitución y a las leyes? Hasta ahora no la hemos visto. ¿Dónde están las respuestas a esa serie de planteamientos que hizo Fedecámara, que por cierto son públicos? Pues tampoco lo hemos visto. Entonces, es diálogo y diálogo para decir que estoy dialogando o para realmente construir acuerdos y soluciones. Si es para decir que estoy dialogando, pues con nosotros que no cuente. Nosotros queremos un diálogo para construir soluciones en pro de Venezuela y de los venezolanos, para generar bienestar y calidad de vida a toda la población. Usted decía, señor Hopkins, en esta declaración a la que yo hacía referencia, la escasez de gasoil y diésel en Venezuela es muy grave. Si no hay una solución, aunque sea transitoria, en los próximos 15 días comenzará la paralización de toda la cadena productiva. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. María Alejandra, sí, y esto lo dije yo hace 48 horas, si no estoy equivocado, o hace 72 horas. Ya esa paralización se inició al día siguiente que yo di esas declaraciones. Podemos encontrar colas en el centro del país de 3 y 4 kilómetros de gandolas para poder transportar. Ya tenemos paralización de los despachos de cosecha de hortalizas desde los Andes. Ya tenemos paralización de la cosecha de arroz y de frijol. Ya tenemos paralización de centrales azucareros. Por supuesto que sí, esto va a ser en escalada. Probablemente existían reservas en algunas unidades de producción, algunas agroindustrias, pero esas reservas, si no son nuevamente atendidas, se van a agotar. Escuchábamos ayer declaraciones de un presidente de una importante planta receptora de leche en el país, donde hablaba que les quedaba 7 días de combustible para recibir leche de los productores, pero ya denunciaba la detención de otras plantas, y esto es lo que denunciaba Fedenaga. Se está perdiendo la leche en las fincas en el occidente del país porque no hay cómo llevarla a la agroindustria, y la agroindustria, las plantas receptoras de leche no tienen cómo procesarla. Entonces, esto puede ser un problema en escalada que se va a ver reflejado en el plato del venezolano, en la alimentación del venezolano, que por cierto ya está bastante mermada. Y este es nuestro llamado de atención. Esto no es un problema político, esto es un problema social importantísimo, es la alimentación del venezolano, y así tiene que tratarse, así tiene que entenderse. Aquí no hay colores, aquí no hay partido, aquí lo que es un problema de alimentación de la población, que si no se atiende y se administra la escasez del diésel, lo vamos a sufrir todos los venezolanos, y lo que está en juego, repito, es el alimento del venezolano. Si me permite, señor Hopkins, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más en esta conexión vía Zoom, porque la Federación Nacional de Ganaderos, en el comunicado que publicó el día de ayer, hablaba de buscar y evaluar posibles soluciones ante la crisis, preparar y hacer llegar las propuestas que permitan superarla. Y me gustaría conocer qué, digamos, propondrían ustedes frente a un eventual encuentro o tomando, se abre la posibilidad, en vista de que se abre la posibilidad de que, digamos, el régimen de Nicolás Maduro escuche lo que ustedes tienen que decir. Le ruego permanezca unos minutos más. Regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la escasez de combustible y de diésel en nuestro país. Venezuela, aunque usted no lo crea, una nación petrolera que forma parte de la OPEP, con las reservas más grandes, en teoría, de petróleo del mundo. Bueno, hay escasez, continúa la escasez de gasolina, porque esto no acaba de comenzar, y ahora hay que agregar la escasez de diésel. Hablamos al respecto con nuestro invitado, el presidente de FEDEAGRO, Achilles Hopkins. Y yo les hago una inquietud, en su opinión, ¿cuáles son las posibles soluciones en el corto plazo para hacer frente a esta crisis de escasez de diésel? Lo escuchamos. Mira, Alejandra, primero quisiera destacar que la crisis del diésel puede ser 3 veces peor que la crisis de la gasolina, porque del diésel depende la producción de alimentos, la transformación de los alimentos, el transporte de los alimentos a los centros de consumo, pero también depende de las plantas termoeléctricas y buena parte de la generación de electricidad en el país. O sea, el impacto de esto puede ser muchísimo mayor que la crisis de la gasolina. ¿Cuáles serían los 3 planteamientos para la coyuntura, para el momento? Bueno, en primera instancia, administrar la escasez. Lo poco que exista, por poco que sea, tiene que ser dirigido a los sectores priorizados. Repito, alimentación, salud y, por supuesto, seguridad y defensa. Segundo, tienen que abocarse las autoridades a recuperar las refinerías. No es posible que Venezuela, aquella otrora potencia petrolera mundial, exportadora de crudo y de sus derivados, hoy en día con una capacidad refinadora de 1.303.000 barriles diarios, ni siquiera estemos trabajando al 10% de esa capacidad instalada. Entonces la prioridad tiene que ser recuperar de manera urgente esas refinerías. Y tercero, hay que detener la salida de diésel, de fuel oil y de cualquier tipo de combustible a cualquier otra nación, no porque sea Cuba, cualquier nación. Primero se atiende a la casa, después se atiende o se ayuda al vecino. Entonces, administrar la escasez, recuperar la refinería y que cese la salida de combustible a otras naciones hasta que Venezuela recupere su capacidad refinadora. Hay que atender a Venezuela y a los venezolanos. Esa es el llamado, esa es la exigencia de los sectores productivos. Y eso es lo que le plantearíamos a cualquier instancia con la que nos reuniéramos. ¿Sabe usted que seguramente el régimen de Nicolás Maduro dirá que lo que está ocurriendo es producto de las sanciones? ¿Qué respondería usted ante un argumento de esa naturaleza? Bueno, primero, en primera instancia, eso sería como tratar de curar un cáncer con una aspirina, porque aquí el problema real es que destruyeron a nuestra industria petrolera y que destruyeron la capacidad refinadora y que, repito, de esa capacidad de 1.303.000 barriles diarios solamente opera el 8 o el 10%. Entonces es el origen real de la crisis. Frente al tema de las sanciones, que para que sepan, María Alejandra, también lo hemos planteado. También hemos hablado con el ente sancionatorio y hemos explicado que mientras se sigue sacando diésel a Cuba, mientras sigue mermada la capacidad refinadora, quienes estamos sufriendo somos los sectores productivos. Ahora, antes de que se salga, porque hay que dejar algo claro, aquí no está sancionado el diésel, quien está sancionado es PDVSA. Y lo que ocurría es que aquí existía una licencia para poder canjear petróleo por diésel para 3 empresas, que eran Eni, Repsol y Reliance. Esa licencia murió el 31 de octubre, o tuvo vigencia hasta el 31 de octubre. Pero previo al 31 de octubre también había escasez de diésel. Quizás no tan grande como la tenemos ahorita, pero también la había. Por eso repito, hay que detener la salida de diésel a otras latitudes. La información que manejamos es que lo que va de año, donde aún no llevamos 90 días del año, ya han salido 4 buques de diésel y de fuel oil. Esto no es posible. Hay que atender a lo hecho en Venezuela, a los venezolanos, y atender
con prioridad, valga la redundancia, los sectores priorizados: alimentación, salud y, por supuesto, seguridad y defensa. Bueno, usted acaba de decir, señor Hopkins, hemos hablado con el ente sancionatorio. ¿En qué términos, le preguntaría yo, y con quién han conversado? Esto es quien sanciona es la OFAC. Nosotros hemos enviado, y no solamente nosotros, muchos otros entes, muchas otras ONG se han comunicado para explicar el impacto que esto estaría teniendo o que esto podría estar teniendo sobre la población. Conscientes, repito, de que el problema se agranda porque se sigue con la exportación. Al final, la razón de las sanciones, bueno, va más allá de nuestras manos. Esto no es algo que dependa de nosotros, e insisto, probablemente el tema sancionatorio ha agravado la situación, pero no es el origen de la crisis. Repito, con lo que se produce en Venezuela podemos atender 60% de la demanda, y en unos sectores productivos cada vez más mermados, con ese 60% probablemente estaríamos teniendo muy pocos problemas. Cuando la sanción no existía, ya había escasez de diésel. La gran pregunta es ¿por qué había escasez cuando la sanción no existía? ¿Por qué había escasez de diésel? No sé si tú lo recuerdas, María Alejandra, cuando se iba a iniciar el ciclo de siembra del año 2020, por allá también entre marzo o abril denunciábamos escasez de diésel en los sectores productivos. ¿Por qué? Si en ese momento no había sanción, si en ese momento seguían canjeando petróleo por diésel, seguían importando y operaban nuestras refinadoras. Eso es una pregunta que hacerle a los responsables de la política de la distribución de combustible en el país. ¿A dónde lo estaban mandando? Porque a los sectores productivos venezolanos no iba todo lo que se estaba produciendo y todo lo que estaba importando. Entonces, repito, el origen de la crisis no son las sanciones. Cuando nos hemos comunicado es para explicarles pues, que esto va a tener o está teniendo algún impacto sobre la población, pero conscientes de que con lo que se produce en Venezuela podríamos atender el 60% del requerimiento, y si recuperaran las refinerías habría diésel para Venezuela y para exportar al mundo, y que el origen de la crisis es que se destruyó nuestra industria petrolera y se destruyó nuestra capacidad refinadora. Claro, se lo pregunto, señor Hopkins, porque hace algunos días Juan González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, decía que Maduro guarda el diésel para el ejército y Cuba, dejando que el pueblo sufra. No sé si ustedes recibieron la misma respuesta luego de tener estos contactos con la OFAC. No, en su momento nosotros hicimos, repito, enviamos la solicitud formal de que se evaluara la situación y del impacto que esto podría tener. Sí vimos la declaración pública del señor González, donde hacía esa aseveración, y mire, como venezolanos no la podemos negar, porque cuando tenemos la información de que en lo que va de año han salido 4 buques, más allá de que sea cierto o no sea cierta, la hemos visto en los medios de comunicación, ha sido noticia pública la salida de estos buques de diésel hacia la isla, pues tenemos que entender que probablemente el señor González está diciendo la verdad. Pero más allá de quién dice la verdad y quién miente, lo que sí estamos claros es que en Venezuela no hay diésel, lo que sí estamos claros es que Venezuela produce algo de diésel, y lo que sí estamos claros es que si hay una necesidad en el país no puede seguir enviándose diésel a ninguna nación, repito, no es porque sea Cuba, a ninguna nación. Primero hay que atender a Venezuela, primero hay que atender a los venezolanos y después miraremos a mercados internacionales. Aquiles Hopkins, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidente de FEDEAGRO, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la escasez de combustible, la escasez de diésel, el impacto que esto tiene para la producción de alimentos en nuestro país. Gracias. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy.
Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbano. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la escasez de combustible y diésel en nuestro país, con el impacto que esto tiene para toda nuestra economía. Es un asunto prácticamente transversal que tiene que ver con la distribución de bienes, incluyendo los alimentos. Por eso hablábamos en el corte anterior con el presidente de FEDEAGRO. Se suma a nuestra mesa de debate José Trojardi. Él es economista, pero además es experto petrolero. Estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, muy buenos días. ¿Cómo estás? No Bien. sé si estamos por Skype y si me estás viendo. Sí, lo estoy viendo. Si podemos seguir por aquí, fantástico, porque la transmisión es mucho mejor vía streaming, pero es decir, si en algún momento tenemos problemas, pasamos al teléfono. Así es. Le pregunto a nuestro invitado acerca de lo que está ocurriendo. Quisiera su comentario inicial. Aquiles Hopkins nos decía, no es posible que en las actuales circunstancias Venezuela siga exportando gasolina, diésel o derivados del petróleo a Cuba. Yo le pediría un primer comentario sobre este tema. ¿Lo escuchamos? Sí, ciertamente. Mira, la producción petrolera de Venezuela ha caído y ha caído dramáticamente, aunque ha experimentado un pequeño repunte en los últimos dos informes de la OPEP, según esos últimos dos informes. Ahora, una vez que está el petróleo, hay que refinarlo. La situación de nuestras refinerías es deplorable. La mayor parte de ellas no funcionan y se está produciendo algo de gasolina en Cardón y en El Palito espasmódicamente. A veces sube la producción, tienen alquiler, conatos de incendio, tienen, en fin, y tienen que parar la producción. Para producir gasolina hay que cumplir toda una etapa en las torres de craqueo catalítico de las refinerías. En la primera fase de destilación lo que se obtiene son productos pesados, aceites, etcétera. Si esos vapores que de allí salen se someten a una segunda fase de destilación, se llega entonces al fuel oil. Ese fuel oil hay que someterlo a una tercera etapa de destilación y por esa vía se llega entonces al diésel. Y ese diésel sometido a una cuarta etapa de refinación llega a la gasolina. ¿Qué pareciera estar pasando en este momento? Uno, hay poca, la dieta de las refinerías no es suficiente y están produciendo muy poco de cualquier producto. Dos, pareciera que están priorizando la gasolina sobre otros productos, porque la gasolina, el pueblo lo ve inmediatamente, la escasez de gasolina, con lo cual no están procesando diésel o lo procesan en cantidades menores. En tercer lugar, la mayor parte de la producción de diésel que teníamos en Venezuela estaba en la producción en la refinería de Cardón, donde se estaban procesando 30.000 barriles diarios
de diésel y se dañó la planta y está paralizada en este momento. A eso se suma, por supuesto, que ya no se sigue adelantando la práctica de transformar transformar diésel por petróleo crudo, de intercambiar diésel por petróleo crudo. Lo prohibió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con lo cual en este momento pues no tenemos el diésel importado y no se está produciendo suficiente diésel en el país, lo cual lleva a esta escasez tremenda que estamos viviendo, peligrosísima, porque el diésel es básico, primero en la actividad agrícola del país. Con diésel es que se mueven los tractores. Con diésel se mueve el riego en las plantaciones. Estas bombas de agua gigantescas que uno ve que van regando no funcionan sin diésel. En tercer lugar, si se llega a producir, con diésel es que se produce la leche y en consecuencia los quesos. Pero en cuarto lugar, si se lograra toda esa producción, no hay cómo transportarla hasta los centros de consumo, hasta las ciudades, bueno, porque no hay diésel tampoco. De manera que es un conjunto de situaciones gravísimas que está afectando a Venezuela. Pero es que además, nos decía el señor Hopkins, que varias plantas eléctricas dependen también del diésel, con lo cual sí, claro, podría impactar el servicio de electricidad de nuestro país. Absolutamente. Dependen del diésel. Por cierto, hay la tendencia a decir diésel diésel es el nombre de un motor. Diésel es el nombre de un motor que inventó un señor alemán de apellido Diesel. Pero el combustible que utilizan, la gente lo llama diésel, pero en realidad no es diésel, es fuel oil. Correcto, fuel oil, pero correcto, gasoil. Gasoil. El fuel oil es la materia prima para producir el gasoil. Es una etapa anterior en el proceso de destilación. Bueno, no hay gasoil, con lo cual se puede parar todo el proceso productivo o severamente dañar el proceso productivo de alimentos y distribución de público, también porque el transporte público se moviliza con gasoil, con diésel. Ahora le pregunto a nuestro invitado, porque ellos están solicitando algún tipo de negociación, encuentro con el régimen de Nicolás Maduro para resolver el asunto que puede tener un impacto directo sobre la producción de alimentos con las consecuencias que ya podemos avisorar al respecto. Y él decía, que el tema de las sanciones, ellos han enviado emisarios a la OFAC para plantear lo que está ocurriendo, que ellos entienden la decisión del gobierno norteamericano, pero el impacto secundario, ellos entienden que el régimen de Nicolás Maduro ha destruido la industria, pero también plantean el impacto secundario que en materia de diésel ha tenido para nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, porque Juan González de la Casa Blanca, asesor de la Casa Blanca, ya ha dicho, bueno, es que Maduro se queda con el diésel para el ejército y Cuba, y entonces está afectando directamente al pueblo venezolano. ¿Qué respondería usted a esta cuestión? Tal cual, los Estados Unidos parecen tener información de que eso que señalas está ocurriendo. Siendo ese el caso, ellos buscarán alguna forma que no sea ni ayudar a Cuba ni ayudar al gobierno de Caracas, eliminando esas sanciones. En materia de sanciones, tanto los demócratas como los republicanos tienen una causa común. Los demócratas probablemente tienen un acento diferente. Es posible que ellos busquen mecanismos de salida para flexibilizar aquel tipo de sanciones que pueda afectar a la población. Sin embargo, los demás tipos de sanciones no están dispuestos a eliminarlas. Lo ha dicho claramente las máximas autoridades del gobierno demócrata actual de los Estados Unidos. Y no me parece fácil que el gobierno de los Estados Unidos vaya a escuchar lo que está diciendo el gobierno de Venezuela. Me parece más lógico que hay una tendencia que ellos sí están buscando, me refiero al gobierno americano, que es de buscar una negociación multilateral donde de paso intervengan los países, algo similar a lo del acuerdo, el acuerdo que se venía tratando de adelantar en Noruega, que participe la Unión Europea, pero que también participen China y también participen Rusia. Por esa vía, buscar una salida multilateral, pero que obligue al gobierno de Venezuela a acatar las decisiones que adopten en esas reuniones. Por ejemplo, en la última reunión de Oslo, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Caracas
llegó a una serie de acuerdos, pero después los desconoció. Posteriormente, en las reuniones aquí en el Caribe, también llegó a una serie de acuerdos y después los desconoció. Entonces, en ese sentido, pareciera que el gobierno del señor Biden va a ser mucho más estricto, va a poner más los puntos sobre las IES, aunque trate de flexibilizar quizás algunos aspectos que te puedan intervenir en situaciones humanitarias. José Toro Jardín, me dicen que se suman a esta mesa de debate el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, el profesor Ronald Balsa. Vamos a compartir esta mesa con él. Profesor Ronald Balsa, bienvenido, buenos días. Días, gracias por la invitación, saludos a ambos. Pues mucho interés de conocer su opinión. Ronald. Gracias por atendernos, profesor. Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, que es la escasez de diésel, el impacto que esto tiene para la economía. Y ha salido a colación el tema de las sanciones. Profesor, yo le pediría un comentario al respecto. El gobierno norteamericano, al menos el señor Juan González, asesor de la Casa Blanca, recientemente dijo, bueno, Maduro se está guardando el diésel para el ejército y Cuba, dejando que el pueblo sufra. Esa es la posición, entiendo, pública del gobierno norteamericano, y está el planteamiento que ha hecho el economista José Toro Jardín sobre una negociación amplia para resolver ya el problema de fondo en nuestro país. Yo le pedí un comentario de su parte al respecto y sobre todo el impacto económico que esto puede tener si se mantiene en el tiempo. Me refiero a la escasez de diésel. Profesor, bienvenido. Gracias. Bueno, en primer lugar, toquemos el tema del diésel. Como mencionas, una alternativa para el gobierno pudiera ser darle uso al diésel para tener sus vehículos en movimiento, independientemente de la alimentación de la población. Y esta es una posibilidad que ha existido. O sea, ciertamente, todo lo que se hizo sobre PDVSA, en principio tenía la intención de impedirle la venta abierta de petróleo, le habrá permitido tener unas ventas clandestinas de petróleo. Si había alguna dificultad para tener recursos, por ejemplo, para importar gasolina, eso le permitió llegar a acuerdos con Irán que desconocemos para enviar gasolina a Venezuela. Es decir, las sanciones tuvieron un impacto de opacidad, de nuevas relaciones que el gobierno pudiera tener, y de nuevas excusas. Por ejemplo, se ha repetido mucho que Nicolás Maduro espera que los $300 millones que están en Inglaterra vuelvan a su control para poder comprar vacunas. Es decir, pareciera que no puede comprar vacunas hasta que las reservas del Banco Central, que no están destinadas a gasto público, le puedan ser restituidas a su control. Y eso genera nuevas excusas. O sea, la ley antibloqueo es justamente una formalización de todos esos decretos de emergencia económica contra la guerra económica, que ahora no se dirigen contra el enemigo interno, sino contra el externo. Por eso, tomando los comentarios sobre las negociaciones con Oslo, yo creo que una de las cosas que hacía mucha falta en estas negociaciones era poner la presentación del presupuesto nacional por delante. Es decir, el gobierno tenía que decir, porque nadie puede ganar unas elecciones y gobernar si no conoce los recursos y los compromisos públicos preexistentes. Que se discutiera cómo ir a las elecciones en un país donde no hay presupuesto desde 2015, hacía que ya la discusión fuera desde el principio dudosa, o sea que el gobierno pudiera retirarse de los acuerdos en cualquier momento sin haber presentado información muy relevante. Entonces yo diría que, bueno, para hacer un comentario sobre esto, cualquier negociación, cualquier discusión debería tener como condición básica, comprensible para todo el mundo, me refiero al planeta Tierra, la presentación del presupuesto, o sea, el hecho de que el Fondo Monetario pudiera verificar cifras y poder decirle a todo el planeta, o sea, que esas cifras son creíbles, porque de allí en adelante la negociación de deuda o cualquier otra negociación estaría bloqueada. Y eso va más allá del efecto que Nicolás Maduro le atribuye a las sanciones, que no lo vamos a saber hasta que no sepamos qué parte del presupuesto dependía de eso. Si me permiten ambos, tenemos que hacer una breve pausa por la policía. Le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a lo que planteaba Aquiles Hopkins de FEDEAGRO. Él planteaba 3 soluciones básicas para hacer frente a esta situación, que es emergente: admitir
administrar, lo poco que existe y dirigirlo a sectores prioritarios, decía él, recuperar las refinerías y, detener el envío de gasolina y diésel a Cuba, decía él, como primeras medidas para hacer frente a esta situación que afecta, insisto, la producción de alimentos de nuestro país. Le ruego permanezcan unos minutos más. Regreso, quisiera su opinión sobre el planteamiento y lo que se puede hacer en el corto y en el mediano plazo. Al regreso le doy la palabra a ambos para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto que tiene la escasez de diésel para la economía nacional, la producción de bienes, incluyendo los alimentos. Nos acompañan los economistas José Toro Hardy y Ronald Balsa. Y le doy la palabra a José Toro Hardy para conocer su opinión acerca del tema que dejaba antes de hacer la pausa. Aquiles Hopkins de Fedeagro, al igual que todo el sector productivo de nuestro país, han puesto sobre la mesa algunos planteamientos básicos que tienen que ver con la crisis que se profundiza y se puede agravar en las próximas 2 semanas. Yo le pedí un comentario sobre lo que ellos han dicho sobre la necesidad de administrar lo poco que hay, reactivar las refinerías y sobre todo parar el envío de diésel a Cuba. Lo escuchamos. Pues mira, yo creo que tiene toda la razón. En primer lugar, hay que establecer un orden de prioridades. Y en este momento el orden de prioridades a la cabeza tendría que estar el problema de la alimentación y el problema de las vacunas. No puede ser que estén utilizando sus diferencias para decir que ellos no pueden comprar vacunas porque tienen unas sanciones. Ese no es el caso. De hecho, ellos están vendiendo petróleo a escondidas, digamos, evadiendo las sanciones, por decirlo de alguna manera, y están saliendo esos buques con los transponders apagados para que no puedan recibir ni siquiera seguimiento satelital. Por eso es que el gobierno dice que desde octubre del año 2019 no recibe ingresos petroleros formales, lo que implica que sí están recibiendo ingresos petroleros informales, pero eso no los quieren señalar, porque con ese ingreso ellos podrían atender las necesidades básicas. Es vital en este momento conocer, tal como les está diciendo mi buen amigo Ronald, cuál es el presupuesto con el cual dispone el país. Una negociación tiene que hacerse de manera seria. Estos señores nada más negocian para tratar de llevar la brasa para su costado, pero si no es exactamente lo que ellos quieran, terminan desconociéndolo. Y esa no es una manera de negociación. Durante el gobierno de Trump era hablaba mucho, amenazaba mucho y hacía poco. Pareciera que con esta nueva administración demócrata, el gobierno luce dispuesto a hacer más y a hablar menos, pero hablar sí en forma multilateral. Que la Unión Europea se ponga de acuerdo, que ellos se pongan de acuerdo, incluso los demás, y por esa manera realmente imponer condiciones que las cuales el gobierno de Caracas no pueda desconocer como lo ha venido haciendo hasta ahora. Le pregunto al profesor Ronald Balsa su opinión acerca del planteamiento que ha hecho Fedeagro y Fedenaga
para solucionar la crisis, al menos en el corto plazo, y evitar que se profundice el acceso a alimentos en nuestro país, el impacto que esto podría tener, profesor, para la economía? Decíamos que es un asunto transversal, el acceso a gasolina, a combustible, a diésel. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. De acuerdo con la palabra transversal, y como dice José, o sea, primero hay que pensar cuáles son las prioridades, pero solemos, cuando no hablamos del presupuesto, ver cada problema como un bombillo que se prende y que nos genera alarma. Yo diría que hay que ver el tablero completo de una vez. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuánto diésel se está enviando a Cuba. Y al no saberlo, no sabemos si es suficiente para las cosas que nosotros tendríamos que movilizar en el país ni por cuánto tiempo. Entonces, una cosa es señalar el gravísimo problema de alimentación que vamos a tener en las distintas ciudades del país, la cantidad de alimentos que se van a descomponer en las tierras en donde se producen. Y otra cosa es limitar la propuesta al uso del diésel. Por eso yo insisto tanto en el presupuesto, porque nos obliga a ver toda la distribución de las prioridades al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros necesitamos vacunas ahora, pero las vacunas no existieron hasta hace muy poco y todavía se discuten las propiedades de algunas. Pero la necesidad de tapabocas, de limpieza en los hospitales, de protección a los médicos, la tuvimos durante todo el año. Y el gobierno nunca presentó el presupuesto de salud, que más allá de decirnos cuánto iban a gastar, nos permitía ver en qué iban a gastar. Porque nuestro país es uno en el que las noticias de médicos fallecidos se han repetido durante todo este año de una manera verdaderamente terrible. Y uno podría pensar, son médicos que están en hospitales en los que hay casos de COVID, pero también hay casos de cáncer, hay casos de operados, de accidentados. Es decir, nuestros problemas tienen una magnitud múltiple. Por ejemplo, nosotros necesitaríamos un presupuesto que nos permita mostrarle a cualquiera en el mundo cuál es el estado del sistema eléctrico, del sistema de telecomunicaciones. O sea, en nuestro país la educación a distancia ha sido un problema por las fallas de Internet. O sea, pero no tenemos nada de eso. O sea, no sabemos cómo organizar las prioridades en la discusión a partir de lo que el gobierno está haciendo, porque el gobierno no nos dice nada. Sí, bueno, estamos trabajando con puras presunciones, efectivamente. Yo quiero agradecerles profundamente a ambos, a José Toro Hardy, economista, experto petrolero, a el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, bueno, por participar con nosotros y tratar de llevar luz en medio de tanta oscuridad, en un problema tan serio como la escasez de diésel en nuestro país, con el impacto que esto tiene para la economía. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.